Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de iConversity Talks. Y bueno, pues tenemos el placer de inaugurar una nueva sección. Entendemos que estamos en un sector en el que prima la educación, el conocimiento, y para ello entendemos que lo más importante es rodearse de expertos, puesto que bueno, pues el conocimiento está por ahí en todos los expertos y tenemos que aprender, tenemos la obligación de aprender de ellos. Para eso, y con ese espíritu, hemos creado esta nueva sección. Hoy tenemos la primera edición y tenemos el honor de inaugurarlo con una profesional que lleva mucho tiempo en esto y con muchas cosas y con muchas experiencias de éxito de las que todos, yo ya he tenido la suerte de aprender mucho y espero que vosotros también. Entonces, yo creo que sin más dilación os paso a presentar a la invitada. Es Eugenia Morlans. Probablemente alguno hayáis leído o hayáis oído de ella, pero si no, pues os cuento. Eugenia fue nuestra principal cliente en un momento en Google, cuando éramos una empresa muy pequeñita, y bueno, pues cometimos la locura de contratar a nuestro principal cliente, porque bueno, pues porque al final el talento era muy difícil. Si a día de hoy es muy complejo encontrarlo, pues imaginaos hace 10 años. Era imposible. Entonces tenías que incluso sacrificar esto. De ahí pues se incorporó, venía del sector turístico en Mallorca, de una de las principales empresas a nivel mundial, y bueno, pues decidió venir a Google y pasar bueno, pues a ayudarnos en la puesta en marcha de la empresa. A partir de ahí pues pasamos muchos años trabajando muchísimo y yo creo que viviendo experiencias muy positivas, ¿no? Al final esto ya os he hablado muchas veces de que fue una experiencia muy positiva, en el sentido de que veíamos crecer un nuevo sector que estaba sobre todo, yo creo, fundamentado por los buenos resultados que daba el cliente, pero al final eso es lo que hace que algo sea sostenible, ¿no? Que puedas tener resultados, que el anunciante esté satisfecho con ello y esté dispuesto a seguir apostando, y además en hacerlo cada vez más y cada vez mejor. Entonces, en todo este camino, pues hay muchos pasos que se han ido repitiendo. En el caso de Eugenia se especializó porque ya su background venía de mucho foco en el sector turístico, con lo cual se especializó en ese sector y luego lo pudo trasladar a otros sectores. No solo estuvo en Google España, sino que después colaboró y trabajó en otros Googles, ¿no? en otros países, sobre todo en Argentina. Y bueno, pues yo creo que de todo esto, pues imaginaos la enorme experiencia que se puede alcanzar. Yo creo que luego ella nos va a contar qué cosas ha aprendido y qué cosas pues tenemos que tener en cuenta, pero yo creo que entre otras cosas hay aprendizajes, pues que uno es que suelen repetirse muchas veces las historias, suelen repetirse a nivel de sector, suelen repetirse a nivel de mercado, del más maduro a los menos maduros, con lo cual todos solemos pasar por las mismas fases, y eso yo creo que es una experiencia valiosa. Luego, después de estar más de 6 años en Google, o 7, no recuerdo exactamente, la ficharon de una agencia de publicidad y bueno, pues estuvo dirigiendo la principal agencia de publicidad en España en el área de respuesta directa, lo cual ya no solo se centraba en el mundo de Google, sino que pasaba a llevar más cosas, ¿no? Yo creo que es siempre con el foco de la conversión y de ser útil para el anunciante, que yo creo que es de lo que se trata y para lo que todos estamos aquí, ¿no? Y luego, pues bueno, pues aparte de que recibía pues muchísimas peticiones y muchísimas gente intentando contratarla, pues decidió de ahí pasarse a dirigir otra agencia, en este caso ya en Barcelona, y bueno, pues allí está, allí sigue, y no solo con puestos directivos en importantes empresas multinacionales, sino que viendo la situación, pues decide apostar por la emprendeduría, deja una multinacional y se embarca
en la creación de una nueva empresa, con lo cual yo creo que es un ejemplo maravilloso de alguien que ha pasado por multitud de empresas, de vivencias, de experiencias, ha aprendido mucho y ahora está tratando de llevar todos esos aprendizajes a una empresa propia. Con lo cual yo creo que es una suerte para nosotros tener a Eugenia aquí y aprender de ella. Así que, bueno, pues pasaremos a hacerle algunas preguntas y que nos cuente un poco toda su historia, que yo seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero. Así que, Eugenia, sin más dilación, bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Y, Nada, bueno, gracias a ti. pues nada, cuéntanos cómo llegaste tú a este mundillo, qué formación académica tienes. Pues bueno, un poco comentabas antes, llegué un poco accidentalmente como empezábamos todos en esa época, ¿no? Yo empecé en Internet en el 2002, yo había estudiado ciencias económicas, ya que en esa época pues no teníamos la suerte como tenéis ahora de que haya un montón de escuelas muy especializadas, formación, o sea, la gente ya viene mucho más preparada, cosa que en nuestra época pues todos aterrizábamos en este mundillo un poco accidentalmente y porque teníamos la suerte de estar en un entorno en el que se necesitara gente dispuesta a meterse en este mundillo, ¿no? Entonces yo trabajaba en finanzas, como comentabas en Mallorca, en la empresa en Barceló. Allí decidieron en el 2002 lanzarse en esta aventura del mundo digital con un primer B2C que era Hotelopia, una web de reservas hoteleras. Yo empecé como analista de mercado y como hacía falta gente que gestionara las campañas de Google, de Yahoo y de Ask Jeeves, que estaba en esa época que era bastante importante, pues empecé yo un poco, pues poco a poco, la verdad, porque entre que no había mucha gente en el mercado y que era algo muy nuevo y todos teníamos que ser muy autodidactas, pues empecé metiéndome allí, trabajando pues con vosotros, justamente que en esa época coincidimos. Yo no sabía que era una cliente importante, ya que trabajaba con Reino Unido en esa época, había muchísima diferencia, así como lo que comentabas antes, que todo lo que sucede en los otros mercados es algo que luego iba llegando a España. Yo en esa época empecé trabajando con Reino Unido, con mercados del norte, sin saber que eran muchísimo más importantes que lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Entonces ahí pues sí que trabajaba con los chicos de Google que eran muy majos, yo sin saber que era, pues porque realmente era una clienta importante en esa época y entonces decidí pues pasarme del otro lado y ya ver con una visión mucho más amplia lo que era el mercado inicial de todos los primeros anunciantes de marketing online de España y luego ir a repetir pues esa experiencia en Latinoamérica, ¿no? Desde Argentina y ya orientado a los demás países. Sí, la verdad es que efectivamente que todo el mundo acabamos aquí un poco por accidente, ¿no? Porque parecía, yo creo que a mí incluso en mi entorno, pero ¿qué haces ahí si la publicidad no funciona, si Internet no funciona? Sí. O sea que yo creo que había una parte de corazonada, ¿no? Y que teníamos que, porque era un poco apuesta también. Sí, de hecho nadie se planteaba, ¿no? Era una época en la que nadie decía voy a trabajar en esto porque ni sabíamos que existía. De hecho la gente al principio cuando decías que trabajas en Google te decían, pero en Google, pero si es todo blanco, ahí trabaja gente, ¿no? Como que no Es quedaba verdad, es verdad. muy claro qué se podía hacer ahí atrás. De hecho hasta el día de hoy mucha gente todavía no entiende, ¿no? Qué es lo que Exacto, hacíamos. sí, sí, qué recuerdos. En esa época ni sabían pronunciar, ¿no? Sí, Google, ¿te sí, sí, acuerdas? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees o cuáles crees que han sido las experiencias que más te han aportado durante todos estos tiempos? Bueno, me ha faltado decir que eres una gran aventurera, que has vivido en no sé cuántos países del mundo, que hablas un montón Sí. de idiomas, que eres una viajera eh, empedernida y bueno, pues que quizás eso es un rasgo de tu carácter que te ha ayudado mucho, ¿no? El querer aventurarte a cosas nuevas, aprender y salir de la zona de confort, ¿no? Yo creo que eso Sí, sí, hombre, es cierto que a mí, pues sí, que soy muy curiosa a todo nivel, ¿no? Y toda la gente que se mete en este entorno digital, pues es algo que también hay que tener, ay, perdón, que se me ha ido la. Es algo que todo el mundo tiene que tener claro, pues que requiere como un esfuerzo constante de aprendizaje, el estar todo el día dispuesto a estar al día de toda esta cantidad de novedades y este flujo de información constante al que estamos un poco sometidos, ¿no? Entonces, pues a nivel de experiencias, la verdad que, como dices tú, por mi carácter así como más viajero y más investigador, pues sí que he tenido la suerte de trabajar
en países muy diferentes, en muchas startups, en entornos muy cambiantes, con lo cual siempre he tenido como ese desafío constante, ¿no? De decir, a ver qué es lo que se viene, cómo aprender y cómo salir adelante con todas estas novedades, ¿no? Sin duda, pues Google, por el tiempo que he pasado allí, que ha sido un poco el lugar donde he tenido pues tanto la mayor experiencia laboral como una empresa que ha tenido un gran impacto sobre todo el mundo, tanto a nivel empresarial como para todos a nivel de usuarios, es algo que ha modificado mucho nuestro estilo de vida y realmente es una empresa muy ejemplar por todo lo que hace, ¿no? Ya no solo por el poder que le dan a los jóvenes para crear, por todo ese afán de mejorar constantemente, de cuestionarte un poco todo, luego el que sea una empresa así como tan igualitaria, con acceso a tantísima información, pues la verdad que son enseñanzas muy útiles para todo el resto de la carrera, ¿no? Sí, sí, yo coincido totalmente. Yo sobre eso solo añadiría que nos ha permitido ver historias de éxito, ¿no? Yo creo que sobre todo en el mundo de la empresa siempre te dicen que te fijes en experiencias pasadas y yo creo que lo más importante es fijarse en experiencias positivas, porque las negativas te pueden enseñar una forma en la que no se hace, pero eso no te garantiza que hayas aprendido cómo hacerlo la próxima vez, ¿no? En cambio, Sí. cuando vives tanto en primera persona como a tu alrededor, ¿no? En todos los partners y clientes que teníamos, pues el poder ver a aquellos que tienen éxito, pues a mí me enriqueció mucho, ¿no? O sea, yo le debo Sí. mucho a esa experiencia. Sí, para mí el tener contacto con tantísima gente, que eran además en su momento los que empezaban en el mundo digital, con lo cual el poder seguir todas las estrategias digitales desde el inicio y ver en qué iban bien, fallaban, sí que era muy importante, pero para mí también más allá, o sea, el hecho de estar en una empresa que te un poco obligaba a cuestionarte un poco todo y a meterte en un montón de temas que ya iban mucho más allá de lo que era tu día a día, ¿no? Y sobre todo por haber empezado allí en un momento muy inicial, pero me acuerdo al salir de allí, que por ejemplo yo llegué a una empresa donde a lo mejor el café no era bueno y decía, ¿y cómo es? ¿Por qué no lo cambiamos? Y me acuerdo que hacía la investigación de la máquina de café y decía, mira, es que hay esta máquina de café que es mucho mejor que tal, y el aprender a un poco opinar y meterte en otros terrenos no más allá del tuyo, ¿no? Y a ver Sí, sí. cómo se puede mejorar todo, si es para el bien de todos y son cosas que se pueden hacer. Y así, como grandes titulares entre diferencias entre mercados, tú que empezaste trabajando en la Champions, efectivamente, en UK, que es el mercado más avanzado a nivel mundial, luego te Sí. centraste mucho en España, pero también en muchos países de Europa y luego en Latinoamérica, ¿qué titulares podrías darnos? Yo ahí lo que veo que hace unos años sí que estaba muy claro que todo lo que sucedía en Estados Unidos, en Reino Unido, luego venía el resto. Ahora, tanto con el tema móvil como con el tema de redes sociales, creo que se está un poco dando la vuelta a todo esto, ¿no? Y sobre todo con móvil, que España, por ejemplo, pues al ser tan líder, pues es cierto que vamos un poco más de avanzadilla y no tanto que vamos esperando a ver qué es lo que sucede, con lo cual ahí sí que hay una oportunidad muy interesante pues para toda la gente que se está formando, ¿no? O sea, el digital es muy nuevo y hay muchísimas oportunidades, pero hay ciertos nichos pues en los que yo la verdad que si volviera a empezar pues intentaría dedicarme un poquito más a hacer un foco en eso o intentar diferenciarme con eso, ¿no? Porque realmente el momento es súper interesante para empezar y ver bien todo el potencial, todo lo que se puede hacer. Todavía con las redes sociales pues también ya está súper establecido a nivel de usuarios, pero es cierto que a nivel de más publicitario o a nivel de todo lo que podamos conseguir en conversiones, ¿no? Justamente que es un poco en lo que estáis más centrados vosotros, pues todavía hay muchísimo recorrido y la diferencia que había antes con el mundo más general del online, creo que con estas dos grandes irrupciones o grandes movimientos del mundo digital pues se ven mucho más matizadas, ¿no? Ajá. Sí, 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 qué maravilla. Y no sé, ¿nos puedes desvelar algún truco de tu trabajo, alguna experiencia que creas que es muy interesante y muy valiosa para que yo aprenda? ¿Algún truco? Pues más que un truco, yo diría pues que es muy importante siempre como el intentar empatizar con el anunciante o con quien tenemos del otro lado, ¿no? O sea, es cierto que en el mundo digital hay muchísima información, va todo muy rápido y cada uno de nosotros pues varía mucho el nivel de conocimiento que tenemos, las expectativas que tenemos. Ahora, por ejemplo, hay muchísimas modas, hay cosas que parece que
todo el mundo tiene que estar en Facebook, todo el mundo tiene que estar en Twitter, pero al final pues depende muchísimo de los objetivos de cada uno, de cuánto tiempo le vaya a dedicar, si realmente es algo que luego va a ir actualizando o no. Entonces, creo que uno como profesional del sector lo que tiene siempre que intentar es empatizar con la persona que está del otro lado, entender bien cuáles son sus necesidades, que hasta qué punto está dispuesto a meterse o hasta qué punto quiere aprender o no, no va a ser peor lo que, digamos, esa avalancha de información que lo que pueda sacar, y como persona más autónoma, yo que ahora, por ejemplo, he trabajado como soporte, como anunciante, como agencia, y ahora lo estoy viendo pues desde el punto de vista del profesional independiente que tiene que un poco ofrecer sus servicios, y veo que al final, como van avanzando los negocios o como mejor avanzan, es cuando consigues dar en el clavo de lo que necesita esa persona y de cómo lo necesita y adaptarse a su ritmo, ¿no? Porque al final es muchísima información y hay que conseguir pues hacer un buen filtro y ajustarlo perfectamente a las necesidades. Coincido 100%, qué importante, y yo creo que este sí que es un mensaje muy valioso, porque muchas veces cuando aprendemos algo y estamos muy orgullosos de conocerlo, muchas veces el ser humano cae en la tentación de querer explicárselo a todo aquel que le rodea, ¿no? Y yo creo que es más importante, exacto, lo que dices, empatizar y darte el mensaje que tú necesitas, ¿no? Adaptarlo. Muy bien, muy bien. Entonces, a raíz de un poco toda tu experiencia y el camino recorrido y el cómo has llegado hasta aquí, ¿cómo ves la situación económica? Bueno, tenemos la gran suerte de estar en un sector que no lo está sufriendo como otros, ¿no? O sea, sin duda el mercado está complicado, pero para nosotros es una época pues de grandes oportunidades. Y yo, sobre todo ahora habiendo salido del mundo de las grandes multinacionales, donde pues es más complicado, porque sí que hay grandes movimientos de inversiones que bajan, cuentas que van, que vienen, todo un mundo como un poco más político, digamos, y ahora me estoy metiendo mucho más en el mundo de los pequeños emprendedores, de gente que está reinventándose. Por suerte ahí se está desarrollando muchísimo la creatividad, o sea, temas, modelos de negocio que a lo mejor antes se llevaban de una manera y que ahora vemos que pensándolos un poquito mejor hay maneras de hacerlos de una manera mucho más eficiente. Y en este entorno pues el mundo digital es sin duda el gran beneficiado, ¿no? O sea, es mucho más fácil llegar, buscar correctamente a la persona adecuada, se pueden hacer muchas más cosas con menos medios, puedes medir todo muchísimo más. Entonces, el ayudar a toda esta gente que está un poco o reinventándose o creando pequeñas empresas o autónomos incluso que quieren utilizar el entorno digital para darse a conocer, realmente es una gran oportunidad y es algo que todo el mundo necesita. Y por suerte para los que llevamos más tiempo y para las personas más nuevas en este entorno, pues sigue habiendo más demanda, o sea, va más rápido la necesidad de tener a gente formada en este entorno que realmente los profesionales que ya existimos con experiencia, con lo cual todavía hay muchísimo lugar para que gente nueva vaya aprendiendo, se vaya formando y sobre todo pues vaya teniendo experiencias para poder sumarse a este mercado, ¿no? Ajá. Qué bien, sí, sí. Y claro, entonces, ¿eres optimista o pesimista sobre tus posibilidades laborales? No, yo por suerte soy muy positiva y optimista siempre, ¿no? Pero, o sea, he tenido la suerte de como ir aterrizando en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y el entorno digital sin duda creo que es muy positivo a todo nivel. O sea, lo único, ahora pues hay muchísima gente que sale formada con temas muy parecidos, con lo cual sí que es cierto que a lo mejor para gente que esté empezando pues pueda ser más difícil el diferenciarse. Ahí pues es importante el quizás buscar ciertos nichos, ¿no? Si uno tiene una especialidad en temas de modas o de viajes o le interesa especialmente el tema móvil, ¿no? O el ir trabajando un poco más, pues tanto su red de contactos, sus experiencias, el hacer un trabajo pues muy cuidado para que luego te puedan recomendar, pero sin duda yo soy súper optimista porque veo además que realmente necesidad hay mucha y que un trabajo bien hecho pues siempre se agradece y es algo que va a ir a más sin duda. Sí, yo creo que aparte de suerte, que eso efectivamente siempre juega un papel, yo creo que hay que saber buscarla, ¿no? Y bueno, pues que no es casualidad que hayas desarrollado una carrera de éxito en tantos países o tantos continentes
y que te quieran contratar en tantos sitios, ¿no? O sea que al final obedece a un talento y a haberlo querido, ¿no? Y eso, pues entonces, ¿cuáles son tus planes a futuro que has montado? Pues yo ahora estoy un poco en periodo de investigación, disfrutando de este mundo de los pequeños emprendedores, de un mundo mucho más creativo al que venía acostumbrada al estar en multinacionales. O sea, sin duda la multinacional es una gran escuela, pero también el poder crear algo para uno mismo y trabajar un poco a otro ritmo, de otra manera más independiente, pues también es muy enriquecedor, ¿no? Entonces ahora he creado una empresa con un par de socias donde trabajamos un poco todo lo que sería el acompañamiento digital, tanto de pequeñas empresas como empresas más grandes que necesitan un poco más de luz, digamos, o de entender un poco mejor qué es todo lo que están haciendo o qué es todo lo que sucede, ¿no? Yo al venir de empresas grandes en las que trabajábamos con equipos de offline también, que siempre existe como cierto, no miedo, pero sí que hay como mucho respeto al entorno digital, porque es un poco lo que produce todos estos cambios. Entonces hay mucha gente que está como obligada a trabajar en este sector, pero que al final no termina de entender bien o qué se puede hacer, o siempre lo viven con cierto temor, ¿no? Entonces ahí vimos que había a nivel de formación pues una gran oportunidad, tanto para los grandes como para los más pequeños, que como comentaba, pues toda esta gente que se está reciclando o que se está iniciando en este sector y que conoce Internet, ve que hay muchísimas fuentes de información, pero que necesita una guía para empezar ahí. Entonces, lo que hacemos es tanto consultoría como formación, y desde la parte más inicial de cómo tengo un negocio offline, cómo hago para meterme en el mundo online, entonces cómo adapto pues mi estrategia, qué web creo, en qué redes sociales tengo que estar, cómo hago para encontrar a mis principales socios, ya sea a nivel pues, B2B o B2C, es decir, socios, acuerdos estratégicos que me permitan desarrollarlo, o cómo encuentro a mis clientes, ¿no? Y ya sea con campañas de AdWords, con campañas más de display, en móvil o en social media. Y ya por último, una pata que nos parece muy importante es la de la formación. O sea, todos necesitamos una guía, pero también necesitamos pues, entender perfectamente qué es lo que podemos hacer, no solo para no depender tanto de estas personas que nos rodean, ¿no? De estos consultores. O sea, por supuesto que somos muy importantes, pero es importante también que toda la gente con la que trabajamos pues que luego pueda también saber hacia dónde va, estar seguro de los pasos que va dando y proseguir ese camino, ¿no? Por eso lo que hacemos nosotras, la palabra consultoría, aunque es la palabra más conocida, le llamamos más un acompañamiento digital, porque nos parece como que refleja mejor pues esa cercanía y esa intención de decir, mira, yo te acompaño, pero es muy importante que luego tú también sepas caminar solo, ¿no? Por este camino. Que al final es el mismo, simplemente le cambiamos un poco el entorno, pero que la misma lógica que aplica al mundo offline es la que aplica al mundo online, ¿no? Y no dejarse marear tanto por el exceso de información, sino que el saber diferenciar que es lo útil para cada negocio. Hombre, y desde luego aportáis muchísimo valor a vuestros clientes y por tanto, pues seguro que están muy contentos y bueno, pues para ellos es una suerte, ¿no? Yo creo que efectivamente hay muchísimo camino por recorrer, hay muchísimo que digitalizar y bueno, pues poder estar al lado de profesionales como tú y como tus socias, pues es una maravilla, ¿no? Para ellos. O sea que, ¿cómo se llama la empresa? Goalplan, goalplan.es, si queréis curiosear. Todavía está todo bastante en construcción, pero bueno, ya estamos en las principales redes y ahí vamos poquito a poco. Pues muy bien, pues lo chequearemos. Que no sé, ¿qué le recomiendas a cualquiera que nos esté escuchando y que no tenga muy claras las oportunidades que hay en este mundo? Pues yo diría lo primero que sin duda es un sector, el sector de grandes oportunidades. Es un mundo, además de ser muy entretenido y muy enriquecedor, pues es muy divertido, se aprende muchísimo, es algo en lo que realmente es imposible aburrirse porque siempre vas empezando, vas descubriendo cosas nuevas y es muy fácil pues entusiasmarse y ir creciendo, ¿no? Entonces me parece una gran apuesta y una muy buena apuesta para todos los que quieran formarse en este sector.
el ir probando, lo que comentaba antes, es muy importante también lo de intentar diferenciarse un poco, el ir tener experiencias y ir seleccionando cuáles pueden ser pues, o los sectores más específicos en los que uno puede especializarse o ir trabajando pues, ciertos entornos, ¿no? Y que sin duda pues que ánimo y que es algo que un sector muy, muy bonito en el que hay mucho trabajo y cada vez más necesidad, con lo cual adelante, a aprender, a practicar y a ponerlo en marcha todo, ¿no? Ajá, o sea, que recomiendas que alguien se forme, ¿no? En Sí, esto. por supuesto que es básico. La formación es muy importante y así como la puesta en marcha, ¿no? Así que sé que vosotros sí que tenéis un modo de formación pues que valora muchísimo toda esa parte más práctica, que es esencial, ¿no? Porque al final formación online hay muchísima, hay muchísimos tutoriales, muchos vídeos, pero como realmente uno aprende es en la práctica y teniendo una visión muy global de todo lo que es el negocio, que ahí es donde viene muy bien el ponerse en manos de especialistas y de gente que lleva muchísimo tiempo en el sector como vosotros, ¿no? Manuel, Sí. bueno, simplemente no quería dejar la oportunidad sin dar las gracias a Eugenia por tus palabras, que seguro que están siendo muy útiles para la gente que nos está escuchando. La verdad que en mi caso me identifico bastante con tu perfil, ¿no? He trabajado con un mundo multinacional durante tiempo, veo que ahora estás intentando ayudar más a emprendedores, incluso a empresas más pequeñas y a pymes. Me gustaría saber realmente dónde encuentras las grandes diferencias o problemáticas entre tratar a un cliente multinacional y tratar a un cliente pyme emprendedor. ¿Qué diferencias? ¿Las diferencias más en términos del tipo de conocimiento que pueda tener cada uno, en términos del tipo de presupuesto que cada uno te da para manejar y con lo cual hay sus diferencias? ¿Dónde te estás encontrando diferencias y Pues problemas? las principales diferencias para mí es las estructuras que hay atrás. O sea, a nivel de conocimiento sí que veo que no hay gran diferencia. O sea, en grandes multinacionales sorprende a veces el ver que las cantidades de los presupuestos que manejan muchas veces no vienen relacionados con el presupuesto que hay atrás, ¿no? Y en cambio en pymes y en pequeños emprendedores, pues sí que ves que hay gente que a lo mejor aunque no tenga presupuesto, pues tiene muchísimas más ganas, le dedica más tiempo y al final es mucho más autodidacta que algunas grandes empresas que ya tienen esos presupuestos y hacen grandes campañas, ¿no? Entonces, a nivel de conocimiento, la verdad que no veo una diferencia muy importante. Sí que a nivel de las estructuras que hay atrás, o sea, las grandes a nivel publicitario, pues tienen un montón que cumplir, un montón de compromisos con diferentes departamentos, o sea, son estructuras donde no es una sola persona la que decide una estrategia de marketing, por ejemplo, sino que hay pues 5 departamentos diferentes que tienen que ponerse de acuerdo, entonces al final cada uno va tirando un poco para su lado y es muy difícil el encontrar un equilibrio adecuado, ¿no? Entre todos los departamentos, tanto de grandes anunciantes como de grandes agencias de medios, el trabajar con anunciantes más pequeños y pequeños autónomos pues te da más libertad en ese sentido, que puede ser todo mucho más directo, puedes hacer un trabajo mucho más mimado en ese sentido, ¿no? Mucho más cuidado sin que se diluya todo ese mensaje entre equipos mucho más grandes, ¿no? Esa es la verdad la principal diferencia que veo. Para terminar, yo me gustaría un poco resumirte algunos titulares que has dicho que para mí me han parecido interesantes. El primero es que muchos, la mayoría, y en tu caso, entraste por accidente. Yo creo que muchos Sí. nos sentimos identificados con ese punto, ¿no? En el que hemos Sí. entrado en este mundo viniendo de otro sector con estudios diferentes. Sí. El segundo punto, el que has valorado mucho el ser curioso y el ser curioso por aprender, ¿no? Y eso creo que hoy en día es un valor clave si queremos ser competitivos en el mundo actual. Luego has dicho cómo se está yendo a tender a igualar, ¿no? los mercados, ¿no? Es decir, que no hay tantas grandes diferencias de conocimientos y de movimiento a nivel económico entre diferentes mercados gracias a la evolución del móvil y de las redes sociales. Has dado un tip, ¿no? Un truco, ¿no? de cómo el ser empático con tu cliente y realmente entender bien qué es lo que necesita y ofrecerle una propuesta a medida es uno de los puntos que ha resaltado. Me ha gustado mucho el consejo de dar, oye, pues efectivamente que hay muchas oportunidades,
no son las mismas que había antes, pero incluso puede haber incluso más en términos de que esto crece y crece, y que os da un tip que es el hecho de, oye, posiciónate en un nicho determinado. Y si quieres ser experto en publicidad online, pues hombre, ser experto en publicidad online de moda, pues puede ser mucho más interesante desde el punto de vista de empleabilidad que si eres experto online de manera genérica. Yo para terminar, si no tienen ninguna pregunta, quiero cerrar y no te entretenemos más, Eugenia. A mí me gustaría incidir un poco más en cómo valorarías en porcentajes de... Está claro que nosotros damos el mensaje porque nosotros lo hemos vivido, muchas posibilidades de empleo y de negocio, y cada vez esto está creciendo más y así se lo comunicamos a la gente, porque además es que hay una necesidad, es decir, como tú bien decías, la demanda de profesionales es superior a la oferta disponible. Entonces, la gente que empieza y que ya se empieza a lo mejor y ve que al principio pues no ha entrado directamente en una gran agencia, empieza por su cuenta y demás, y que pueda tener quizás algún fracaso en la gestión de la campaña o tal, ¿qué gran consejo le dirías para que realmente, finalmente, a medio o largo plazo tenga éxito? ¿De qué crees que depende? ¿De conocimientos que puedan ellos tener? ¿De las habilidades que ellos puedan tener a la hora de saber hacer determinadas cosas? ¿O de actitud que tú puedas tener un poco en la vida? ¿Cómo lo ves este punto? Para garantizar el éxito a largo plazo. Sí. Hombre, yo creo que, bueno, garantías no hay ninguna, ¿no? Y que es la correcta combinación de todo. O sea, sin duda uno, pues también el forzarse en áreas que a lo mejor no se le den tan bien, pues tampoco tiene tanto sentido, pero sí que hay que encontrar pues el mix adecuado, ¿no? Entonces, uno, por suerte, este mundillo es muy variado y muy amplio y creo que realmente hay para todos los gustos. Entonces, seguir, a lo mejor uno empieza con AdWords y si ve que se le atasca por lo que sea o no se le da bien, pues también siempre puede ir reorientándose un poquito, ¿no? Yo creo que ahí es básica la actitud, o sea, el tener ganas de aprender y dedicarle tiempo es súper importante, y luego pues el analizar correctamente y el intentar constantemente aprender de los errores, ¿no? Si uno empieza con algo que por lo que sea no se le da bien, pues cuestionarse, analizar qué es lo que no he hecho bien, cómo lo puedo mejorar y en principio con esa autoevaluación constante sí que se puede avanzar. Si uno ve que un camino, pues el del AdWords, por ejemplo, no se le da tan bien, pues probarse con temas de adaptación de móvil o más de redes sociales o más Twitter, algún tipo de campañas que puedan ser un poco más diferentes siempre, o algo más bloguero, más de contenido. Por ejemplo, al final este mundo es muy amplio y hay un lugar para cada manera de ser, ¿no? Entonces creo que un poco concluyendo pues sería el buscar el mix adecuado y sin duda la actitud es básica, y las habilidades, el resto se puede aprender muchísimo, ¿no? Pues Eugenia, vamos a cerrar. A mí aquí hay una persona que ha hecho un comentario y por también citarle y darle respuesta, Juan Carlos Lozano, decía que me gustaría saber vuestra opinión sobre algo que me preocupa y supongo que a otros alumnos del GAE. Actualmente estoy trabajando, pero no estoy satisfecho con su trabajo y quiere dar el salto al ámbito del marketing digital. El problema es no tener tiempo después de la jornada de trabajo para preparar todo lo que quisiera. ¿Qué pensáis sobre el postar de manera decidida en este sector? Me da miedo dar el paso y dejar mi actual trabajo, dada la situación, pero me da más miedo el no dar el paso y perder esta oportunidad. ¿Qué opinas, Eugenia? Sí, pues yo creo que es muy importante el seleccionar hacia dónde, ¿no? O sea, el mundo digital, como venimos comentando, es muy amplio e intentar abarcar de todo no se puede. Entonces, sin duda, tiempo hay que dedicarle mucho a aprender, y además que todo cambia constantemente. O sea, incluso los que estamos metidos todo el día, yo por ahí me meto y veo cosas de Google que es que o le han cambiado nombre o que sale una nueva funcionalidad. Entonces, tiempo de formación, eso sí o sí. Luego lo único, pues el centrarse y no intentar abarcar de todo, sino que ir pues por partes, ¿no? Intentar aprender de algo en particular, y que sin duda el que quiere avanzar, progresar, pues apuestas tiene que hacer, y me parece una de las mejores apuestas que se pueden hacer ahora mismo. Así que yo pues animo a todo el mundo a que, aunque sea a costa de sacrificar pues ciertas horas extra, pues creo que es algo que vale la pena, y sin duda el tener un plan B como este es uno de los más sólidos que se puede tener, ¿no? Eugenia, pues por mi parte y creo que por parte de Manuel, no sé si tiene algún punto, vamos a dar por finalizada la entrevista, no sin antes darte otra vez y de nuevo las gracias por tu tiempo, que sabemos que hoy en día el tiempo es oro, y robar tiempo para poder sacar otro tiempo de nuestra vida personal ya es de agradecer.
Así que, pues lo dicho, muchas gracias por todo. Seguro que has aportado mucho valor a la gente que te está escuchando y que tus sabios consejos y tu experiencia les te sirven por lo menos para poder afianzar y animarles a seguir avanzando en este proceso y que podamos juntos, yo creo, capitalizar todas las oportunidades, ¿no? Porque también creo que vivimos en un mundo más de competencia, ¿no? De trabajar y de colaborar juntos unos a otros, no tanto, ¿no? De la típica competencia, ¿no? Tradicional, donde todo era mucho más bueno, no saber qué hace uno y qué hace otro compañero, y bueno, por eso creo que es importante que nos conozcamos todos, que creo que todos podemos aportarnos entre todos y seguramente que los caminos se pueden cruzar en cualquier momento. Claro que sí. Pues Y muchas gracias a además, vosotros. y además de ti siempre se aprende, con lo cual, pues un placer tenerte aquí. O sea que Nada. muchas gracias. Gracias a Perfecto. vosotros. Pues nada, muchas gracias a todos, chao, chao, y nos seguimos viendo semana a semana. Muy bien. Venga, luego. hasta luego, gracias.